¿no? Muchos comercios que a pesar de poder abrir no han abierto sus puertas, han decidido quedar cerrados y otros tantos que sí abren, pero la caída en las ventas es realmente enorme. Cayeron un 27,7% en todo el país. Vamos a hablar de esto con Damián Dipache. Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Celo? Buenas tardes, un placer. Gracias, Dami, igualmente. Bueno, a ver, la caída de ventas del comercio, 27,7% en todo el país. Sí, eso es un informe que dio a conocer la CAME. Tengamos en cuenta que eso es en todo el país. Cuando hablamos del AMBA, Sí. Gran Buenos Aires y Capital Federal, la caída fue peor, fue del 36,3%. Si vemos, claro, fue peor justamente en el AMBA. Desacelera la caída, tengamos en cuenta que la caída de las ventas minoristas superaba el 40% en el mes de mayo. Estamos hablando de que esto es un relevamiento realizado en el mes de julio, que tuvo un mix de fase 3 combinado con vuelta a fase 1, mientras en el resto del país, que uno podría decir que aquellos que están en fase 4, fase 5, tienen una situación más holgada respecto a las ventas minoristas, Eleonora, en el interior del país, las ventas caen 13,7%. Es decir, Argentina, en ningún lugar del país las ventas crecen, en todos los lugares caen, tienen una caída muy profunda en el AMBA, el promedio del país, como bien dijimos, del 27,7%, pero incluso en aquellos lugares donde hay mayor apertura económica, tampoco la están pasando bien desde el punto de vista de las ventas minoristas con comercio abierto, ¿no? Claro. Ahora, Dami, el famoso rebote, ¿no? Porque uno dice, bueno, cuando estuvo todo más cerrado y las diferencias que hay en las distintas provincias del país, a las aperturas, recién veíamos, ¿no?, la ilusión de muchos comerciantes de hoy poder abrir en las avenidas donde hay mayor movimiento, en Santa Fe, en Cabildo, entre otras avenidas. Digo, el famoso rebote, ¿cuánto se espera de ese rebote? ¿Pasar de la nada a cuánto? El rebote es una situación, digamos, de optimismo generalizado que no va a existir de un día para el otro. ¿Por qué? Porque obviamente si vos en el mes de abril las ventas minoristas caían el 57%, es lo que cayó en el mes de abril, claro, cuando las analices en abril del 2021, con que crezca muy poco, un suspiro, va a ser un rebote. Claro. ¿Eso va a alcanzar para que el comerciante minorista en definitiva mantenga su operación rentable? Yo creo que dentro de esas 60 medidas, Eleonora, que está planificando el gobierno, tiene que haber un plan contenedor que interprete que ese comercio minorista no solamente le tocó la pandemia, sino que venía con una prepandemia de 10 años donde muchos comerciantes minoristas cerraban. Claro. Si uno toma los datos de la Federación de Empleados de Comercio, el comercio era el mayor empleador del país, 1.200.000 empleados. Prepandemia ya eran 940.000 empleados. ¿Y ahora? Hoy, informe de Cavalieri, 840.000 empleados y podría llegar a 700.000 empleados. Mirá si no tuvo prepandemia y pandemia. Mirá, es un indicador, perdón, Dami, me quiero quedar en estos números que está diciendo porque es un gran indicador el que nos estás dando. Está hablando, Damián, de la cantidad de empleados de comercio afiliados al gremio, ¿no? En este caso estábamos hablando entonces de 1 millón de empleados. Que en la prepandemia ya eran 940.000, que ahora son 840.000 y que podría llegar a 700.000 con esta pandemia. Pero recordemos que eran 1.200.000, es decir, había una prepandemia, estamos en una pandemia y acá lo importante es cuál va a ser el plan contenedor para transparentar la prepandemia y la pandemia en una pospandemia que no permita la recuperación de la inversión. Me parece que eso es claro porque el horizonte por parte del comerciante anteriormente era sobrevivir, hoy es subsistir. ¿Y cuál camino le queda si piensa que lo anterior fue malo, lo de hoy es peor y lo de mañana no tiene destino? Ahora, en definitiva, lo digo en serio y lo digo con datos. En definitiva, para ese sector la presión tributaria es mortal. No sirve pasar del régimen simplificado al régimen de responsable inscripto. La reforma tributaria para ese sector es fundamental. No puede ser que una persona en el año 1998 con $100.000 estaba en régimen simplificado y hoy con $27.000 está en ese régimen. Le estamos tomando el pelo a los pequeños empresarios que están fundidos en el día de hoy. Ahora vos, Dami, decís, ahora es subsistir el plan. Nosotros veíamos, y esto es algo que se observa en Avenida Santa Fe, en Avenida Cabildo, insisto con esto, la cantidad
de negocios que están cerrados en alquiler, que son aquellos que no pudieron resistir todo esto, ¿no? Hay muchos de los cuales hoy abrieron sus persianas, pero que, como decís vos, están viendo a ver cuánto tiempo más pueden subsistir y de acuerdo a las ventas o a la reactivación que haya en el próximo tiempo, ¿cerrarán también como los que ya han cerrado? Mira, hay dos datos ahí. En principio es el dato de que desgraciadamente la vuelta a fase 1 fue caprichosa. Porque para mucho comercio barrial no era necesario forzarlo a un cierre porque no había ya circulación en esos locales. Los datos lo dicen. Estos datos son de julio. Evidentemente las ventas minoristas caen a pesar de que haya restricciones y a pesar de que abriendo también venían cayendo, porque en el mes de mayo, cuando estábamos en fase 3, las ventas minoristas seguían cayendo, porque en definitiva la gente de alguna manera cuida su salud. Entonces ahí lo que me preocupa es, seguramente algún comercio logró subsistir y no va a poder sobrellevar la situación en los próximos meses, desgraciadamente no va a poder continuar con la actividad, y hay algunos que ni siquiera vieron la luz porque todavía no pudieron abrir. Estoy hablando de bares, restaurantes, gimnasios, centros de entretenimiento. No, comercios en algunas zonas boliches, que tampoco, ¿no? Bueno, un montón de comercios no pudieron abrir, por lo cual el norte es muy difícil también para ese sector. A mí me parece que, reitero, Argentina tiene que reconocer que tocó fondo, Argentina tiene que reconocer que la pandemia no puede ser una excusa para pensar de que solamente le podemos endilgar la culpa a esta situación actual, sino que tuvo una situación precedente y tiene que blanquear las reglas de juego. Si las reglas de juego no se blanquean, le vamos a dejar una post-pandemia a la clase media muy, pero muy complicada. Porque la realidad es que sin este virus recorriendo nuestras calles, Argentina tenía un virus impositivo que llevó a que Argentina, desde el año 2011, a la fecha de estos informes del Banco Mundial, tenga la menor densidad empresaria por cantidad de habitantes de América Latina. ¿Escuchaste, no? Densidad empresaria es cantidad de empresas. ¿Densidad empresaria de América Latina? Por cantidad de habitantes, o sea, cantidad de empresas por cantidad de habitantes. Somos 45 millones de habitantes y tenemos la menor cantidad de empresas pymes por habitante de América Latina, sin contar Venezuela, ¿no? Es un dato muy, pero muy malo, por lo cual implica que el cierre del año 2011 a la fecha fue permanente y la realidad es que hemos perdido densidad y musculatura. ¿Qué es perder musculatura empresaria? ¿Qué es? Perder musculatura es que tenés menos empleados, tenés menor nivel de producción, tenés menor nivel de posibilidad de financiar tu propio negocio, de reinvertir utilidades, de ser más competitivo y productivo, por lo cual el cierre está en los próximos meses en el medio de la pandemia. Bueno, ahora, esos menor cantidad de empleados que vos marcabas ahora en estos datos que dabas de las empresas, lo sumo a los datos que dabas también de los empleados de comercio. Digo, cuando ves menos empleados en comercio, quiere decir que esos empleados no tienen trabajo. Si no hay empleo, no tienen plata. Si no tienen plata, no se compra. Digo, es todo un círculo, ¿no? Está todo íntimamente relacionado. Bueno, a ver, yo creo que Argentina tiene dos planes. Un plan que seguramente el gobierno lo va a llevar a la práctica, que es estimular el consumo vía inversión pública, es decir, fogonear fuertemente la construcción, que es un gran generador de empleo. Pero la realidad es que tiene que tener un rebote más genuino, que es de alguna manera generar incentivos para que el mérito venga por parte de la inversión privada, que genere empleo, que esa riqueza genuina genere ingreso real, que ese ingreso real se vea en el consumo, y Argentina puede salir del plan de asistencialismo social permanente. Si no, la realidad es muy bueno, perdón, Dami, que te lo corta acá, digo, pero es muy bueno lo que estás marcando, pero al mismo tiempo escuchás al presidente de la Nación decir que no tiene un plan y que no lo necesita, digo, ¿no? Bueno, cambiando de tema, me gustaría que hablemos del dólar y las compras, la cantidad de argentinos que compra dólares, es un récord. Sí, fue récord en el mes de junio, 3.300.000 argentinos fueron los que compraron dólares en el mes de junio. En el mes de mayo había sido en el orden de 2.300.000 argentinos, fue récord, por eso se generó, digamos, una restricción a la actividad de los coleros. Y yo digo que Argentina en esa situación está en un escenario complejo, básicamente porque el nivel de reservas sigue siendo bajo. Hoy las reservas del Banco Central es el orden de los 44.000 o 45.000 millones de dólares, pero líquidas son en el orden de 10.500, 11.000 millones de dólares. Quizás las reservas del Banco Central se vieron beneficiadas, por eso subieron las reservas.
Básicamente, ¿por qué? Porque Argentina en el Banco Central fue una gestión de Sturzenegger, tenía oro, viste que el oro subió, sí. Por lo cual las tenencias en el valor de oro hicieron que también suban las reservas del Banco Central de la República Argentina. Fue una buena decisión de Federico Sturzenegger en ese punto. Y creo que estamos en una situación delicada porque vos fíjate que no tenemos a Argentina yendo al exterior, solamente compran $200, que no es Claro, no es eso un te iba a monto. preguntar. Digo, ¿este récord de compra de dólares es de los $200 nada más? ¿O también ahí estamos incluyendo el famoso dólar MEP, el contado con liqui? No, ahí estamos incluyendo esos $200. El tema que recordá que junio estaba la famosa operación Colero, en el cual yo te derivaba pesos a vos para que compres por orden y cuenta esos dólares en tu cuenta y me los transferías una cuenta en dólares a mí. Esa operación ahora se restringió, por lo cual seguramente va a disminuir el nivel de compra en el dólar en el mercado cambiario formal y se va a ir a los paralelos, que ya vimos alzas en los dólares paralelos, y también se va a ir al dólar blue con mucho peso excedente en el mercado. Eso tampoco lo podemos omitir. Me parece que en esa situación Argentina, la brecha entre el dólar oficial y dólar informal va a seguir creciendo, y tengamos en cuenta de que el dato es que si vos hoy te metés en el Banco Nación, ya estás comprando a 99.15, pero si te metés en un banco privado, ya superó los 100. O sea, el dólar solidario ya ha superado los 100 pesos. Dami, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta allí, Damián Di Pachi. De aquí nos vamos nuevamente a 11, como recién les decíamos, no hay